Y también ya nos acompaña en estudios el señor Rudecindo Vega, líder del partido Salvemos al Perú, y además él ha sido exministro de Trabajo durante el gobierno del señor Ollantumala y exministro de Vivienda en el gobierno de Alejandro Toledo. Señor Vega, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, César. Muchísimas gracias por estar acá en RPP y aprovechando el 29 de junio, un saludo a los trabajadores pesqueros y a mi pueblo Campo Redondo, que hoy día también celebra su patronal, San Pedro. ¿Dónde queda el pueblo de Campo Redondo? Campo Redondo es un distrito de la provincia de Luya en el departamento de Amazonas, y el fundador del pueblo fue mi bisabuelo, Manuel Vega. Una gran zona y de mucho potencial turístico, por cierto. Señor Vega, nuestro interés en invitarlo es porque esta semana Alfonso López Chao, el eje rector de la UNI, que es candidato presidencial bastante visible, ya figura en algunas encuestas por el partido Ahora Nación, mencionó de una posible alianza con el partido Salvemos Perú y con Primero la Gente. Entonces, usted que está en el núcleo político de Salvemos la Gente, de Salvemos al Perú, bueno, y a la gente, ¿por qué no? También a la gente hay que salvarla, hay que salvemos a la gente, hay que salvarnos entre todos, y para eso las alianzas son bienvenidas. ¿Qué posibilidades hay de esa alianza? Mire, las alianzas, gracias Fernando y gracias César, yo no soy un dirigente del partido, soy un militante, me incorporé hace ya un buen tiempo y me incorporé a Salvemos al Perú con la idea de trabajar alianzas. Ese fue mi mensaje de conversación, de incorporación. Desde ahí he venido trabajando por el tema, sigo apostando por el tema de las alianzas. Creo que las alianzas son una necesidad en todas las tendencias, en la derecha, en el centro, en la izquierda, en todo lado. Con 43 partidos sueltos en campaña es logísticamente imposible, políticamente difícil hacer campaña. Convencer a los ciudadanos en un laberinto tan complicado, tan complejo, es muy difícil. Entonces, las alianzas son una necesidad para los partidos y para los ciudadanos. Quizás eso mucha gente, muchos candidatos no lo ven. Yo soy de los que cree que tiene que haber alianzas, soy de los que ha venido trabajando para que en Salvemos al Perú y en otros espacios existan alianzas y que existan bajo liderazgos importantes, fuertes, que tengan alguna propuesta y algún mensaje para el país. Yo creo que uno de ellos es Alfonso López Chao. Creo que refresca la política, tiene formación, no es un improvisado, tiene conocimiento y creo que tiene una propuesta interesante que debería de ser debatida. ¿Se ha venido conversando con Salvemos al Perú? Sí, se ha venido conversando con Salvemos al Perú y yo espero más bien que esto no solamente avance y se consolide, sino que además permita que algunos roces que hay dentro de los partidos se resuelvan, ¿no? En Salvemos al Perú, en este momento todavía hay un tema dirigencial que ojalá se resuelva pronto. El Jurado Nacional está tomando decisiones, pero son decisiones que pueden resolver temas legales. Lo que hay que resolver son temas políticos. Yo espero que en Salvemos al Perú nos pongamos de acuerdo todos y podamos apostar por una alianza sólida e importante para el país. Ustedes dentro de Salvemos al Perú, además de la anunciada precandidatura del señor Mariano González, ¿tienen algún otro potencial candidato que podría ser quizá ahí el tema de negociación con el señor López Chao para ver quién va como presidente, quién como vicepresidente? Mira, en Salvemos al Perú, que yo tenga conocimiento, existían unos 6 o 7 candidatos. Entre los que estaba Rudecindo Vega. En algún momento dijeron que sí, pero yo siempre dije no. Mira, los que estamos metidos en la política de manera diferente no descartamos nada, ni ser candidato, ni ser uno de la barra. No quise interrumpirlo, siga con la explicación que estaba dando. Claro, ni ser uno de la barra. Yo soy uno de los que impulsa las alianzas y yo siento que en el caso de Salvemos al Perú podemos aportar a un liderazgo fuerte, importante,
y no generar esta gran división nacional en donde los egos predominan y todo el mundo quiere ser candidato. Creo que hay que escoger. Y yo he planteado, he insistido, he escrito incluso, he publicado que la propuesta de Salvemos al Perú tiene que ser una propuesta de centro democrático, de centro progresista, y eso es lo que hay que impulsar. Ni hay que ir a la derecha, ni hay que ir a la izquierda, al centro. Eso es lo que hay que potenciar, eso es lo que hay que fortalecer, y en el centro seguramente tenemos que identificar al candidato que nos represente mejor dentro de una alianza. O sea que no están convencidos de que López Chau podría ser ese candidato, podría ser Marisol Pérez Tello, por ejemplo. Se está conversando. Y tú sabes que en una conversación... Mira, en política, Fernando, y tú lo sabes muy bien, en política es casi como el fútbol. Tienes que esperar hasta el último momento, ¿verdad? Nosotros esperamos que de estas conversaciones que venimos impulsando pudiéramos ponernos de acuerdo. Pero el último momento es 2 de agosto, ¿no? Que es sí, mira, el plazo para formar alianzas. Sí, para formar alianzas, no para las candidaturas, ¿no? Ya tienen que ir tomando una decisión. Sí, mira, y claro, porque si es que se vence el plazo de agosto, septiembre para las alianzas, entonces eso quiere decir que el partido quedará suelto solo para ir de manera individual. Yo creo que eso no es bueno. Lo que está diciendo es algo que quede claro para quienes nos siguen. El 2 de agosto podría inscribirse una alianza sin que tengan definido quién es el candidato presidencial. Claro, sí, porque acuérdate, Fernando, que han hecho un zafarrancho electoral los congresistas de tal manera, pero de tal manera que hoy tú puedes hacer alianzas sin tener candidaturas, cuando en realidad históricamente en el Perú las alianzas se han formado a partir de las candidaturas. Hoy vas a tener alianzas y las alianzas en el camino, en noviembre más o menos, recién se estarán definiendo quiénes son los candidatos. Entonces, se pueden formar alianzas y en noviembre, diciembre ya vendrán las elecciones internas, que pueden ser primarias abiertas, que pueden ser primarias cerradas, en asambleas de delegados, que eso también es otra barrabasada del Congreso normativamente electoral, en esa fecha se irán determinando quiénes son los candidatos y quiénes no. Claro, ahora, la otra pregunta que tienen los electores es ¿qué garantiza que una alianza se mantenga en caso de que lleguen al gobierno? Porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que la alianza solo funciona para la época electoral, llegan al poder y nuevamente se separan y pierden esa unidad. ¿Qué podría garantizar que mantengan a lo largo de 5 años, por lo menos dentro del Senado o dentro de la Cámara de Diputados, o de ganar las elecciones, que sigan siendo un solo grupo político? En realidad hablar gracias César, porque hablar de garantías y de la solidez de la palabra de nuestros políticos es tan gaseoso, porque en realidad nada garantiza nada. Lo único que podría garantizar que pudiéramos volver a recuperar seriedad, serenidad, compromiso con la palabra, es que ya los ciudadanos tampoco nos desentendamos de lo que elegimos y por los cuales votamos, que los ciudadanos exijamos el cumplimiento de los compromisos a los partidos. Porque hoy es muy fácil, como tú lo señalas, el que gana se olvida de todo lo que ofreció y de todos sus compromisos que firmó además, pero los que pierden igualito. Los que pierden también se olvidan de lo que ofrecieron, se olvidan de lo que se comprometieron y abandonan la cancha. Entonces, ganadores y perdedores, ninguno cumple su palabra, todos abandonan la cancha y los ciudadanos también tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La única manera de que pudiéramos recuperar vamos a decir, cierta orientación y cierta dignidad política ciudadana, es que los ciudadanos nos pongamos los pantalones y al ganador le exijamos que cumpla lo que ofreció y a los perdedores que no saquen el cuerpo y que se metan a exigir también que se cumplan lo que se discutió en campaña, ¿no? Sí, o sea que en realidad lo que nos preocupa no solo la pregunta de César, cómo se sostiene una alianza si es que gana, sino cómo se sostiene una alianza inscrita el 2 de agosto sin haber definido candidato. Esa bronca puede hacer que implosione la alianza antes de que se inscriban las candidaturas presidenciales. Y una pregunta que se la dejo para que me responda después de la pausa es si están convencidos de que Alfonso López Chau
cuyo partido ha sido formado con un sustrato, creo yo, más radical que su discurso, si están convencidos que va a ser ese, que podría ser ese candidato de centro, que tenga esa mirada progresista que usted tiene, por lo que acaba de decir y por lo que lo leo en sus habituales columnas. Pero eso me lo responde después de una pausa, César, en que oiremos mensajes de nuestros anunciantes y titulares. Todos los medios. César, estamos conversando con Rudecindo Vega, dirigente del partido Salvemos al Perú, además fue ministro de Trabajo y ministro de Vivienda en distintos gobiernos. Rudecindo, cuéntenos, yo le había dejado antes de la pausa la siguiente pregunta. ¿López Chau podría ser una figura de unidad para una alianza en la que participe su partido Salvemos al Perú, donde ya nos ha dicho que no hay unos figuras o apetitos presidenciales muy marcados, entonces podrían ir apoyando a ese otro candidato? Y eso no tienen que decirlo ahora mismo porque las alianzas pueden inscribirse y eso puede seguirse discutiendo. Se ha mencionado también al partido, y lo ha mencionado el propio López Chau, primero la gente, cuya precandidata presidencial es Marisol Perestello. ¿Usted cree que estos precandidatos, y en especial López Chau, que es el más llamativo en estos momentos, garantiza ese centro progresista del que nos viene hablando? Porque tenemos entendido que el sustrato del partido Ahora Nación de López Chau, que es el que ha tomado la UNI, por ejemplo, en un gesto que nos hace preocupar, ¿qué podría pasar con un López Chau de presidente? ¿Podría tomar las instituciones que le son adversas o críticas? O sea, ahí tiene un sustrato radical que tal vez lo jale más hacia la izquierda y no hacia ese centro del que usted habla. Y eso es lo que hay que trabajar, y por eso es que hay que plantear las alianzas a partir de agendas mínimas. Yo ya soy de los que cree que hacer grandes alianzas doctrinarias, ideológicas, programáticas, ya termina siendo muy ¿Qué hay en esa agenda mínima? Por ejemplo, ¿Asamblea Constituyente? Yo soy de los que cree que no. Yo soy de los que cree que la Constitución tiene que ser cambiada. Más aún, soy de los que padece, igual que tú, igual que todos los ciudadanos, el cambio de la Constitución que ha hecho este deplorable Congreso. Este Congreso no ofreció un cambio constitucional. ¿Cree que debe ser cambiada vía reformas, pero no una Asamblea Constituyente? Yo soy de los que cree que tenemos que tener una nueva Constitución. Y para tener una Asamblea Constituyente. Y para tener una nueva Constitución pueden haber diferentes fórmulas. Una de ellas es la Asamblea Constituyente. Hace años yo propuse otra cosa. Por ejemplo, yo propuse elegir un Congreso con poder constituyente por un año. Ese podría ser, por ejemplo. Es algo bien parecido. Es algo bien parecido a una Asamblea Constituyente. No, porque es un mismo Congreso, no es en paralelo, y le das la potestad por un año, por un tiempo determinado de cambiar. Eso ha ocurrido en otras partes. O sea, fórmulas hay. Lo que no debemos permitir es tener un Congreso como el actual, que diciendo que no cambia la Constitución, la ha destrozado. O sea, esta Constitución actual en nada se parece a la del 1993. Está parchada, remendada, violada, vuelta a violar. En realidad, lo que tenemos es un remedo de Constitución. Y eso hay que decirlo abiertamente. Los que dijeron no Asamblea Constituyente, no cambio de Constitución, son los que más la han cambiado, son los que más la han violado, son los que más la han parchado. Eso también tiene que combatirse. Yo más bien parto de un presupuesto. ¿Necesitamos un nuevo pacto social en el Perú? Por supuesto. ¿Ese pacto social puede plantearse en una nueva Constitución? Por supuesto. ¿Hay que ir a una Asamblea Constituyente? Yo digo, ¿por qué? No necesariamente. Hay que buscar otras fórmulas. Pero lo que no podemos seguir es con las mismas reglas, ¿verdad? ¿El capítulo económico lo cambiaría? El capítulo hay que hacerle ajustes, ¿no? Hay que hacerle ajustes porque, por ejemplo, mira... ¿En qué sentido? Hay un tema, y ahí te lo voy a contestar en un tema muy, muy claro. El tema del rol subsidiario del Estado, que todo el mundo lo habla, eso hay que ajustarlo. Lo que no podemos permitir es que hoy los servicios públicos que han sido privatizados se manejen tan mal por las empresas privadas y los organismos reguladores no hagan nada. Es una vergüenza para el país
y es un dolor como peruanos que una empresa como la Telefónica, que fue vendida en cerca de 2.500 millones de soles hace 25 años, la Telefónica recuperó toda su plata, hizo plata, y que hasta hace un par de meses atrás haya sido vendido en $1 millón. Eso es una vergüenza, eso es un robo descarado, desalmado para el país, para los intereses nacionales. Eso no se puede permitir. Ese tipo de empresas privadas, ese tipo de privatización no puede seguir, y que el Estado se haga de la vista gorda, no puede. Eso no hay que regular mejor, ¿no? Hay que regular mejor esas inversiones privadas en sectores estratégicos, ¿o hay que nacionalizarlos? No, yo no soy de los criterios de que hay que nacionalizarlos. Soy de los criterios que hay que regular mejor, que tenemos que tener una economía mucho más justa, tenemos que tener un rol del Estado más, si quieres, más permanente, más pendiente de la regulación, más activo, y no como el que tenemos ahora. Ahora, en realidad, por ejemplo, el Estado ha dado las espaldas a los ciudadanos y al país. Usted ha sido ministro de Vivienda y conoce los problemas y los límites de Sedapal, ¿no? Que ahí estamos en un modelo de inversión pública, pero que no nos satisface, y el Perú tiene una brecha de agua que es deplorable y que tendría que ser un tema también de muchos de los candidatos. Mira, y en realidad el tema del agua requiere ser tratado a nivel nacional, porque el agua lo padecemos en Lima, lo padecen en la sierra, pese a que el río está al costado, lo padecen en la selva, que está flotando sobre agua, y no tienen agua y no tienen desagüe. Requerimos una gran inversión nacional, un programa de inversión en saneamiento, en agua. Entonces, tampoco estamos bien en la inversión pública, no solo en la inversión privada. Pero lo que quiero decirte es, si en la inversión pública somos un desastre, en la inversión privada estamos también casi a punto de ser un desastre. O sea, ni la pública se salva, ni la privada se salva. Y por eso es que necesitamos estos nuevos pactos, estas nuevas reglas que nos permitan salir a flote de la mejor manera en el tema, ¿no? Volviendo al tema de las alianzas, señor Rudecindo Vega, ¿hay otro partido con el cual tienen conversaciones, se han sentado a dialogar? Mira, desde que el partido está en cancha, ha conversado con muchos potenciales candidatos, con varios partidos. Hoy Alfonso lo ha anunciado, estas conversaciones que se tienen. Nosotros esperamos que lleguen a buen puerto, que el tema de las candidaturas, siendo importantes, siendo necesarias, no van a ser lo determinante, y nosotros quisiéramos poner agendas programáticas que nos permitan fortalecer este centro en esas agendas programáticas, en ese centro democrático progresista y agresivo, porque si no es agresivo se los come, se los come la campaña. ¿Podría estar Nuevo Perú con su candidato, que ya eso ellos sí han dicho, este va a ser nuestro candidato, Vicente Alanoca? Mira, si es tienen un discurso muy radical para usted. Pero no, cuando uno... Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a conversar, a concertar y a dialogar. Cuando uno se sienta y conversa, uno pone en la mesa sus temas, los otros vienen con sus otros temas, y uno puede conversar con la izquierda, con la derecha, con la extrema izquierda. Okay, eso es conversar. Pero... Y si nos ponemos de acuerdo en una agenda mínima, y que todos, por ejemplo, un tema crucial para todos los países, desde la derecha y la izquierda, la recuperación de la institucionalidad democrática. ¿Están de acuerdo en recuperar la institucionalidad democrática y en volver a un equilibrio de poderes y no a esta dictadura congresal criminal que hoy tenemos? Entonces, ese es un tema. Estamos de acuerdo en reactivar la economía con un criterio muchísimo más justo y de redistribución. Y para seguir en eso, antes de despedirnos, ¿podrían hacer una alianza en la que Pedro Castillo sea un candidato a senador? Porque eso está en juego en esta campaña. Pedro Castillo podrá estar preso, pero como está habilitado para ser candidato, podría ser un candidato a senador. Él ya ha dicho que va con Antauro bajo el manto legal que tiene el partido de Roberto Sánchez, pero por ahí ahorita se pelea y queda suelto en plaza. ¿Ustedes podrían ir en una alianza con Pedro Castillo? Mira, cuando uno habla de conversaciones, yo lo digo, uno puede conversar con todo el mundo, pero hay con algunos con los que ya no se puede, ¿no? Yo siento que en el caso de Pedro Castillo, él tiene que cumplir
las sanciones que le corresponden, de la acusación constitucional que él ha tenido, y entonces yo siento que él todavía tiene que cumplir esas sanciones que caen por sus decisiones, por el autogolpe no lo indultarían, frustrado que entonces. tuvo. ¿Ah? No lo indultarían. No, a ver, lo que estamos es hablando de las alianzas, ¿verdad? Sí, pero César se ha proyectado más adelante. Claro, Una porque pregunta muy recordemos que el interesante, señor por favor, Vizcarra ofreció contéstela. indultarlo, también el partido de Antauro ofrece indultarlo, por ahí iría la negociación. Mira, alguna vez hace unos años yo hablé que en el Perú hay tanta rabia política y hay tanto cuestionamiento entre los políticos que en realidad se niegan estas posibilidades de indulto. Yo creo que es un tema que está abierto. Yo mismo en algún momento propuse, contra la molestia de muchos amigos, ¿verdad? Y criticaron que lo indulten a Fujimori. Si se le ha indultado a Fujimori, ¿por qué no se lo puede indultar a Castillo? Eso hay que decirlo al país abiertamente. Fujimori ha sido sentenciado por corrupción, Fujimori ha sido sentenciado por asesinatos en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. O sea, él ha sido indultado. Castillo, ¿por qué no? Castillo no tiene ningún cuestionamiento y asesinato. Él está cumpliendo una pena por un tema de un autogolpe frustrado. Entonces, si hemos sido capaces con alguien más pernicioso para el país, Pero por no podríamos por razones humanitarias se dijo, y era un hombre de más de 80 años. No, pero el tema del indulto viene mucho. Pero acuérdate que cuando él salió muy bien. O sea, lo que quiero decir es que no podemos ser hipócritas. Y no podemos ser hipócritas que para unos sí y para otros no. Yo creo que cuando las cosas se plantean abiertamente, incluso con lo que a uno no le gusta, uno está. Yo le he sacado a poner. Yo nunca he compartido con el fujimorismo, pero sin embargo, en el momento, incluso muchísimo antes que mucha gente, propuse el indulto para él. Pero hay que decirlo abiertamente. Y en el caso, ahora que ustedes me plantean el tema abiertamente en el medio, ¿y qué pasa con el caso de Pedro Castillo? ¿Por qué no? Si se lo ha hecho con Fujimori, ¿por qué no a Pedro Castillo? Y eso hay que decirlo. Así puede ser un tema abierto, complicado, complejo, duro, pero son los temas que hay que discutir y hay que conversar. Bueno, entonces, bien, señor Vega. Castillo podría ser indultado, pero no ir en una alianza con él. Ahí sí hay límites para ese centro, ¿cómo lo dijo? Centro Democrático Progresista. Bueno, César, hemos llegado ya en esta interesante entrevista con el señor Rudecindo Vega medio minutito, no del pero rapidito. Medio minutito. Sí. Yo les escuché del tema de la minería. En el Perú no vamos a resolver el tema de la minería ilegal, ni con Reinfo, ni con estado de emergencia, ni con suspensión de actividades de las empresas. Si queremos resolver seriamente el tema de la minería, no nos enfoquemos solamente en la minería ni ancestral, ni artesanal, ni tradicional, como lo llaman. Tampoco en la informal, centrémonos también en la minería formal. Hoy la minería formal contrata con los informales y contrata con la minería ilegal. La minería ilegal con los otros dos. Entonces vamos a decir, queremos resolver el tema minero, enfoquémoslo de manera integral. No seamos sesgados, no seamos parcializados. El Perú necesita resolver el tema minero porque es el que le genera más divisas, es el que le genera más recursos y es el que da más empleo en el país después de la agricultura. Bueno, seamos serios ahí también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rudecindo Vega, dirigente de Salvemos al Perú. César, nos vamos a una pausa a escuchar mensaje.